Buenas noches, bienvenidos a este programa. Hoy entre nosotros, es que me quedó de pronto la duda de si estábamos entre nosotros, estábamos en el perfil personal, no, estamos en la página de entre nosotros, hoy haciendo este programa. ¿Usted se ha imaginado en algún momento cómo será la vida de un abogado manejando sus situaciones propias y además situaciones de sus clientes? A veces problemas inmensos que también debe resolver. ¿Cómo será la cabeza de un abogado compartida entre esos dos tiempos y entre esas dos situaciones? Eso lo vamos a descubrir esta noche. Para eso tenemos al licenciado Oscar Luis Carranza Araya, quien es máster en Derecho Penal. Nació el 18 de noviembre de 1963, tiene 57 años, nació en Ciudad Quesada, es el hijo de don Francisco Carranza Gamboa y de doña Teresa Araya Arias y padre de una hija de 31 años. Él es el licenciado Oscar Luis Carranza Araya. Buenas noches. Buenas noches, don Andrés, y buenas noches a todos. Sí, es muy interesante cómo se logra manejar una vida, sobre todo en el campo mío, que es el campo penal, donde pues la mayoría de abogados son notarios. Y entonces la naturaleza, la esencia de un penalista es muy diferente a un notario, porque el notario lleva un horario, mientras que el penalista no tiene un horario definido, sino que simplemente te llaman a veces a la 1 o 2 de la mañana y esa función pues es muy importante, además de que llevamos casos muy complicados. Yo diría que pues vamos a decirle a la audiencia, el campo penal tiene que ver tanto con homicidios, asaltos, narcotráfico, lavado de dinero, como diría la gente. Eh, Tiene que ver con delitos sexuales, que ahora está muy de boga, los famosos femicidios, los famosos homicidios. O sea, hay una serie de delitos y hay una serie de situaciones sociales y de orden no solo sociales, sino que, que en el corazón de la sociedad son flagelos que en este momento no pasan de moda, ni han pasado de moda porque los tenemos desde que nació desde que tenemos a los seres vivos en nuestro mundo. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo será la situación de todas estas personas, no solo de los abogados, sino de los jueces, de los fiscales y demás, por ejemplo, la gente del OIJ, investigadores del OIJ, criminólogos? O sea, hay una serie de gama en el campo penal que todos son actores y es muy interesante la historia de cada uno. A mí me toca ejercer la historia como defensor generalmente, pero también me toca defender los intereses de las familias afectadas. Ustedes ven que, por ejemplo, en los femicidios, el caso de Allison, por ejemplo, Bonilla, siempre hay un abogado que representa a la familia. Ese campo también tenemos. Entonces, no solo defender gente, sino que también tenemos un papel importante en defender los intereses de las víctimas, los intereses de las personas que están siendo afectadas por los diferentes delitos, por las diferentes actuaciones sociales. Eh, hay veces la vida del penalista es muy complicada porque estás durmiendo y estás manejando eh, el caso o los casos que llevas, y entonces hay momentos en que no concilias el sueño aunque quieras. Sin embargo, con todo y esto, todo lo que representa para un penalista la vida esa que es complicada, también es un ser humano, es padre, es un actor social en todos los campos, es un consumidor, es un turista. O sea, al menos a mí me gusta mucho turistear y creo que Andrés, usted conoce muy bien la Uh -huh. afición que tengo por visitar países. En este momento conozco, creo que voy por 23 países.
Me gusta mucho visitar las diferentes culturas, por ejemplo, me gusta Europa, me gusta Asia, Israel, que lo conozco bastante bien, eh, Estados Unidos, por ejemplo, que es América del Norte, América del Sur también conozco algunos países, pero aquí lo más importante de todo es ver cómo una persona que es penalista se involucra en tantos campos al mismo tiempo, y es que la vida es muy rápida. La vida, pues el año tiene 12 meses, pero hay veces para nosotros la vida es tan complicada que pareciera que tenemos muy poco tiempo para vivirla. Y eso en todos los seres humanos. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, la gente diría, bueno, ya no se hicieron casi juicios y se están empezando a hacer juicios otra vez. Pero el penalista no para, porque los internos, como le llamamos nosotros, las personas que están guardando prisión, nosotros también tenemos que trabajar en esos casos. Y a pesar de la pandemia y todo eso, tenemos que andar en cárceles o en, bueno, en, en centros de adaptación social que se le llama, pero para que me entienda la gente son cárceles y son casos muy difíciles, o sea, tenemos que ser muchas veces psicólogos, porque la persona que está recluida tiene una serie de problemas sociales que no solo porque tengamos a una persona recluida, ahí se acabó el problema, no, más bien eso empieza el problema, porque deja una familia, deja los hijos, y esos hijos pues de alguna forma hay que alimentarlos, de alguna forma hay que tratar de no solo alimentarlos, sino de atenderlos. Y entonces queda una esposa, generalmente, con la carga de todos los niños. Entonces tiene que ver cómo los mantiene, pero no solo el hecho de mantenerlos, sino que esos hijos se van desarrollando y van teniendo diferentes perspectivas y de participación en la sociedad. Entonces, ven ustedes que empezamos hablando de un penalista, de un abogado, pero ese abogado se ve inmiscuido en una serie de situaciones diferentes a la mía, además de los problemas o las situaciones que yo tengo como ser humano. Entonces, es muy interesante el derecho penal. La gente lo ve como muy estático, como muy aburrido. Por ejemplo, usted ve que de 100 abogados, tal vez 4 o 5 deciden tomar el derecho penal, porque dicen que es muy problemático, porque dicen que es muy aburrido, que es muy peligroso. La gente le dice a uno, mire, ¿cómo usted trabaja en derecho penal si es peligrosísimo? Eso lo pueden matar. Hay una serie de cosas en donde uno, sí es cierto, corre peligro muchas veces, pero también con los años uno va manejando las situaciones. Y esas situaciones lo llevan a estar metido en problemas, que hay veces donde recibes amenazas. Por ejemplo, ahora es muy difícil para los jueces, para los fiscales y para los abogados, porque muchas veces nos amenazan la familia, los hijos, la esposa. Recibir mensajes, deje ese caso porque si no vamos a matar a tu familia. Esa es una de las problemáticas, Andrés, que también cobija esta función del derecho penal. Por ejemplo, los jueces muchas veces resuelven presionados y para nadie es un secreto, porque tal vez recibieron algunos mensajes diciendo, ya sabemos dónde vive su familia, quién es su hijo, cómo se llama, dónde estudia. O sea, hay una presión bárbara de la sociedad y de la gente que apoya la delincuencia. Hoy estamos a nombre de Sabor a Mar y también de Universidad Isaac Newton conversando con el licenciado Oscar Carranza. Él es máster en Derecho Penal y conversando acerca de cómo es la vida de un abogado, además de sus situaciones personales, también problemas ajenos, que ya vemos que también va más allá del problema de defender a un cliente. Muchas veces el cliente tiene situaciones familiares donde también se ve inmerso ese defensor. Juan Carlos Ugalde dice un gran saludo a ambos.
Para don Juan Esquivel, Un saludo. Juan el Rápido Esquivel también está observándonos. Ajá. Y dice, muy buen programa, eso dedica conocimiento, la materia penal, Sí. hoy en día, o en un mundo conflictivo en las leyes. Luis Diego González Esquivel, el saludo también, dice saludos cordiales amigos, un abrazo. Para Carlos Mejías, que ya está acá en Costa Rica, en el barrio Hogar de Ancianos, y nos está observando. Dice Carlos Mejías, ¿cómo defender a un criminal que le confiesa al abogado del crimen y paga para que lo defiendan? ¿Cómo defender un narcotraficante que hace tanto daño a la sociedad? Hay objeción de conciencia. ¿Está el dinero por encima de todo? Al grano. Bueno, un saludo para Luis Diego, un saludo para Juan Carlos, un saludo para el Rápido Esquivel. Es un gran señor, me parece que con una gran trayectoria en la radio, una de las piezas claves que todavía quedan en la narración, sobre todo deportiva. De verdad que es toda una institución. Don Juan Carlos, un joven muy prometedor, un profesional. Luis Diego también. Y con respecto a don Carlos Mejías, pues un saludo muy especial también. Sé que está en el país hace poco. Pero es una pregunta que es muy interesante y que siempre me la hacen. Me la hacen en varios lugares. Bueno, ¿y qué pasa si es culpable? Bueno, en primer lugar empecemos por decir que es culpable. Nuestra Constitución Política y la Declaración de Derechos Humanos habla de que todos los seres humanos tienen derecho a la defensa. Es que también tenemos, y don Carlos y don Andrés, también tenemos que nuestra sociedad es muy dada a enjuiciar a la gente sin ver el elenco probatorio, o sea, sin ver las pruebas. Muchas veces me toca, no solo en esto que me está diciendo en narcotráfico, sino en delitos sexuales. Ahora se da mucho, Andrés. Lo que pasa, licenciado Carranza. Bueno, el saludo para William Jara, que dice que mis queridos amigos, un abrazo saludo macizo de este poeta, y don Víctor Lizano, quien le agradecemos que también nos esté observando hoy. Pocas veces vemos a don Víctor por ahí conectado. Dice, excelente programa, un tema muy poco comentado, pero muy interesante. Claro. Lo interesante de las preguntas de Carlos está en la parte en donde cómo defender a un criminal que le confiesa al abogado del crimen. O sea, que desde que llega a contratarlo le dice, soy culpable, a ver cómo me arregla el asunto. Vea, aquí se dan muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo un caso que llevé en San José, donde el imputado me confesaba que era el culpable de un crimen. Y empezamos a investigar el bufete, porque tengo todo un equipo de trabajo, y empezamos a investigar cómo se había dado los hechos. Él mismo creía que era culpable, porque él creía que había asesinado a alguien. Así muy rápido, el acto se dio porque un señor recibió un golpe en la cabeza. Y entonces, al pelear ese cliente mío con la víctima, pues se fue y pegó en el borde de una acera y murió. Entonces él creía que él era un homicida, por eso. Después él mismo cayó a la razón de que no había sido un homicida, sino que por un acto accidental se había dado la muerte. En realidad muchas veces pasa que las personas mismas piensan que son culpables. Pero esa pregunta, como le dije antes, siempre me la hacen. Muchas veces me confiesan algo y no es cierto. Y después, cuando uno hace la investigación, mi equipo hace la investigación, se da cuenta que no era cierto. Y que esa misma persona iba a ir a la cárcel a confesar un delito que no era delito. En este caso, también se da que mucho delincuente llega y me dice, bueno, vea, yo soy inocente, para que yo lo defienda. Y me empieza a engañar
sobre cómo se dieron los hechos. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo determinar quién me está mintiendo y quién me está diciendo la verdad? Les voy a hacer claro, y con la experiencia que tengo, la mayoría de veces la gente miente. Aunque usted le diga al abogado, aunque usted le diga al que está defendiendo, al imputado, que le diga la verdad. Esto en un 90 y resto por ciento, según estudios que se han hecho, siempre le mienten a uno para que uno defienda a esa persona. Y siempre cree el abogado, así sea una mentira, ¿no? O no cree al 100% la versión del cliente. Nosotros no podemos creer al 100% lo que nos dice la gente, porque, en primer lugar, porque debe ser profesional el abogado. El profesionalismo no lo puede perder porque debe ser muy objetivo. Ahora, el abogado debe investigar a pesar de lo que me diga el imputado, o sea, el cliente. Nosotros siempre, antes de llevar un caso, primero hacemos una investigación. Ahora, se da el caso de que nos han engañado. Yo he defendido gente que era culpable y por un asunto de tecnicismo lo he sacado de la cárcel. Pero me queda aquel sinsabor de que me engañó. Sin embargo, por una duda razonable, he sacado a alguna gente de la cárcel. Y eso uno hay veces queda con ese sinsabor de que el cliente le mintió para tenderle una trampa para que uno lo defendiera. Entonces, eso se da mucho también. Y es una experiencia. ¿Y qué queda, por ejemplo, en el tema ese, del que nos está hablando usted? Bueno, el cliente miente para que el abogado lo defienda, sí, siendo culpable. Sí. Así es, siendo culpable. Sí. Okay. Algunas veces. Algunas veces. ¿Y qué queda en la conciencia de ese abogado? Como les dije antes, un sinsabor porque uno siente de que uno se está esforzando y se está dando al máximo supuestamente por alguien que es inocente. Y después, cuando uno termina el juicio, se da la sentencia absolutoria, pero el juez pone en duda algunos actos que cometió el imputado, pero que por la falta de prueba, que eso es lo que no entiende hay veces la gente dice, dejaron libre a fulano y tal. Bueno, pero es que hay veces la prueba, la pieza acusatoria que llamamos nosotros no alcanza para condenar a las personas. Entonces, eso se da mucho porque la gente dice que las leyes no sirven. Esa es una frase que oigo mucho en la calle. Pero es que las leyes no sirven de este país. Vean, yo creo que es muchas veces la aplicación de la ley. Muchas veces es que, por ejemplo, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, se equivoca a la hora de denunciar, de hacer la acusación y se cometen errores. Entonces, esos errores los aprovecha uno, como le llamamos portillos, para defender a la otra persona, a la persona que uno está representando. La misma ley le da el portillo. Y siempre se dice que los defensores tenemos que ser muy observadores. Uno de los parámetros para ser penalista es tener muy buen ojo. Hay que observar hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, me dieron un expediente donde 5 abogados habían visto el expediente y determiné que había una falla ahí técnica. Apliqué un tecnicismo y gané el juicio. Y 5 abogados, colegas míos, no habían visto eso. Ni el mismo juez tampoco, ni los mismos jueces que habían visto el expediente. Porque había una falla en la fecha de los hechos. Se había dicho que era 10 de mayo, pero no se dijo de qué año. Entonces ahí hay un tecnicismo que la ley dice que la fecha debe ser completa. El año nunca se dio. Y exactamente, por ese hecho, yo salvé a esa persona. Y sin embargo, 5 abogados lo habían visto y no habían visto la falla.
Y con solo ese hecho, Andrés, ya el juicio está terminado. Porque el juez dice en la sentencia, cuando da la sentencia, dice, mire, es que no puedo ni siquiera entrar a conocer la prueba porque se incumple los requisitos de la demanda, de la acusación. Porque la acusación dice que la fecha debe ser completa. Entonces, si no se cumple uno de esos requisitos, ese simple hecho es el que echa abajo todo un juicio. Y es carísimo ese proceso. No quiero decir iba casi digo donde se produjo un error donde 4 jueces tuvieron que pagar un juicio de 80 millones porque no llevaron el caso bien y entonces el Poder Judicial les cobró todo el proceso. Entonces se dan muchas fallas en la administración de justicia, o sea, los jueces cometen errores como cometen también el Ministerio Público, la Fiscalía, que es lo mismo, y como cometen también defensores. O sea, hay veces se hace una mala defensa. Entonces, todo esto, nosotros los defensores, sobre todo los defensores, aprovechamos todos estos huecos que nos dejan para, pues, utilizar un tecnicismo y echar abajo un juicio. Entonces, hay veces no se cumple la justicia, no porque las leyes no sirvan, sino hay una mala aplicación del procedimiento. Y el procedimiento es el que manda en cualquier asunto de estos. Dice Marvin Eduardo Barrante Madrigal, saludos Andrés, y al licenciado Carranza y demás compañeros. Rolfi Fofito Solano dice, saludos Andrés, y un gran saludo al licenciado Oscar Carranza Araya. La otra pregunta de Carlos Mejía Cera. ¿Cómo defender a un narcotraficante que se sabe tanto daño le hace a la sociedad? Bueno, en primer lugar, sigo en lo mismo. Muchas veces se dice que alguien es narcotraficante, pero puede ser que no. Puede ser que se dedique a algún negocio que circula alrededor del narcotráfico, pero no necesariamente es narcotraficante, porque la gente le dice a todo el mundo, a muchas personas que surgen de la noche a la mañana, les dicen narcos, y no necesariamente es narcos, sino que hay otro que se llama lavado de dinero. El lavado de dinero está muy ligado al narcotráfico. Digo lavado de dinero porque se llama legitimación de capitales, entonces es más técnico. Sí, pero hay veces, no necesariamente ese dinero proviene del narcotráfico. Hay veces se da el lavado de dinero de otra circunstancia, de otras actividades ilícitas, por ejemplo el contrabando de cigarros, el contrabando de licores, que aquí en nuestra zona es muy común. O sea, usted ve los cargamentos que pasan de cigarros, de licores y de otra serie de productos que se traen a la zona para evadir impuestos. Entonces, esa gente no tiene que ver nada con el narcotráfico. Esa gente lo que hace es tratar de evadir controles fiscales para cometer su ilícito, que es el contrabando de diferentes productos. Ahora, con respecto al narcotráfico, Carlos me hace esa pregunta y yo le digo una cosa. Los penalistas defendemos de todo. Y cuando yo digo esto, caemos muy mal porque nosotros estamos en alguna medida obligados a cumplir con la defensa de mucha gente. El hacernos santos como penalistas no nos da ninguna ventaja a la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces acusan a alguien de ser narcotraficante y uno llega a determinar que lo que es
que se dedica a otras cosas menos que el narcotráfico, que tal vez vendió algunos productos a algún narcotraficante. Entonces ya la gente lo tilda de narcotraficante sin haber participado en narcotráfico. Entonces hay una serie de cosas que aquí yo creo que se dan muchas opiniones sin fundamento y sin tener criterio técnico legal. Porque aquí se dice, cualquiera que surja, por ejemplo, Andrés Madrigal, no sé, lo vemos con un Mercedes-Benz mañana y decimos que ya es narcotraficante. Porque está lavando plata. Exactamente. Pero no necesariamente puede ser que usted sea narcotraficante. O sea, hay una serie de cosas que sí juzgamos mucho, pero sin investigar la cosa. Para eso está el Ministerio Público, para eso está la Fiscalía, para eso están los diferentes números privados. Cuando tenemos alguna duda, pedimos al Ministerio Público que investigue. Si vemos que un vecino está teniendo actos deshonestos, por ejemplo, pornografía infantil que se da en este país y que nadie, a vista y paciencia de todo el mundo, hemos tenido esos hechos y la gente no denuncia. Pero sí denuncia otras cosas que son de menor grado, que afectan menos a la sociedad. Entonces, hay una serie de cosas que aquí para nadie es un secreto. El narcotráfico nos ha permeado en todas las estructuras. Ha permeado el Poder Judicial, ha permeado el Poder Legislativo, ha permeado el Poder Ejecutivo, ha permeado nuestra propia sociedad, la parte municipal. O sea, hay una serie de cosas donde se vive hablando de eso, pero ya es tan común para la gente que la gente ya no le da pelota, como decimos popularmente. El saludo para Max Ávila, que dice saludos, mis estimados. Un saludo, Max. Dice Carlos Valdés, buenas noches. Don Carlos. ¿Cuál es la opinión del abogado del siguiente pensamiento? Ajá. La ley está del lado de quien más puede pagar, o el paso de la ley está del lado de quien más paga. Estas frases que tienen una connotación de desidia, decepción o desconfianza es la aplicación de la ley, son del pensamiento común de la ciudadanía. Después dice Luis Diego González Esquivel, dice los dineros que se obtienen por estafar al Estado, el Estado nunca recupera nada. La trocha, cementazo, hidrotárcoles, entre muchos otros casos. Claro. Y dice William Jara Parra, los políticos grandes no van a la cárcel. Bueno, vea, con respecto a la frase, el pensamiento que me está dando don Carlos, que un saludo para todos ellos, en realidad hay algo interesante y importante con lo que plantea don Carlos. Aquí no se valora a los penalistas. Aquí se le quiere pagar a los penalistas como si fueran cualquier abogado, sin ninguna especialización. Sacar una maestría en derecho penal es costoso, lleva varios millones. Y la gente nos quiere poner a los penalistas o a los que somos especialistas en un campo en una situación plana, Igual que donde el notario es igual al penalista. Perdón, yo tengo mucho respeto por el notariado, yo lo ejerzo también, pero también hay cosas que no pueden ser. Por ejemplo, usted no puede comparar un penalista con un notario en su campo. ¿Por qué? Porque el notario lleva una situación, no tiene que pagar los millones que vale una maestría en derecho penal y simplemente paga una maestría que la mayoría de abogados las paga. Y las diferencias de precios, no quiero decir cuál es el precio de una maestría de penal, pero sí le digo que está muy por encima de una de notariado. Y hay otra cosa, los penalistas tenemos que seguir estudiando todos los días. Tenemos un trabajo de todos los días porque hay reformas,
porque necesitamos poner poner, o sea, estar utilizando las reformas y que no sorprendan las reformas. Mientras que el notario lleva una línea, porque yo hago notariado también, y el notario lleva una línea plana, donde pues sí hay reformas, sobre todo ahora con lo de la reforma que hubo el 2018 a las finanzas públicas, la ley de finanzas públicas, donde se cambiaron algunas cosas, pero es que el penalista tiene que ser más estricto en su estudio. No puedes comparar el estudio de un penalista con el estudio de un notario. Esto podrías decirse que es muy light. Ahora, lo que dice él, de que los que pagan no van a la cárcel, yo en parte, viviendo esta situación de penalista, sí puedo decir que él en parte algo tiene razón. Por ejemplo, la alcahuetería de casa por cárcel, que casi solo a la gente de poder económico se le da. No, es que me refiero a otra cosa. La gente quiere pagarle a un penalista como un notario. Y esas son dos cosas diferentes. Yo lo pongo en medicina siempre. El médico general, y con todo respeto a los médicos generales, pero el médico general no tiene la misma especialidad que un especialista, un cardiólogo, un neurólogo, donde tienen que ir a hacer sus estudios de posgrado y son caros. Mientras que el médico general está en el EVAIS y de ahí se puede morir. En cambio, el neurólogo, el cardiólogo y las diferentes especialidades en medicina tienen que sacar de su propio peculio muchos millones para eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que mucha de esa gente, antes de que sigamos, mucha de esa gente que dice que el que paga no va a la cárcel es porque tiene muy buenos abogados. Y aquí es donde llegamos a la realidad. Mucha gente que tiene dinero no quiere pagar abogados buenos. Quiere llevar procesos penales con notarios. Y perdón, y estimo mucho y respeto a los notarios, pero un penalista no es lo mismo que un notario para llevar. El millonario que no va a la cárcel es porque pagó un penalista. Sí, claro. También. O sea, necesariamente, casi en todos los casos, en un 90 y resto por ciento, está pagando por un especialista en su campo. Lo que la gente no ha entendido es que el notario no es especialista en derecho penal. Y ahí es donde yo tengo grandes problemas, porque la gente dice, es que el penalista es muy caro, es un carero, le dicen a uno. Y cuando uno le explica la diferencia entre un abogado notario y un notario y un abogado penalista con una maestría, por ejemplo, son dos cosas muy diferentes y hay una especialización diferente también. Entonces yo aquí no quiero maltratar a ningún notario, pero sí lo que es el campo penal, usted no puede llevar a un notario a que te lleve un asunto penal, porque estarías llevando a una persona que no tiene el conocimiento necesario para llevar ese proceso. Dice Carlos Alberto Hidalgo Castro, saludos Andrés y al abogado, bendiciones allá en Salcero para Carlos Hidalgo. Claro. Bueno, pero también licenciado Carranza, si yo soy notario, por ejemplo, y no soy penalista, y llegan a darme un chicharrón muy grande que definitivamente es penal, o sea, también no está mal dentro de lo ético. Correcto. Ese abogado asumir un proceso del que no tiene conocimiento o no tiene por lo menos la destreza para ir a desenvolverse. Lo que pasa es que aquí se está dando una práctica, en estas regiones, se está dando una práctica muy común, y es que me gano esa chamba. Cuando yo cobro por un caso penal cierta cantidad, esa misma persona toca otra puerta de un notario y le cobra un ridículo. Por ejemplo, si yo le cobré
7, 8 millones, el notario va a cobrar 1,5 o lo máximo 2 millones. Entonces es cuando yo les digo a las personas, vea la diferencia de precios. El problema es después buscar un penal para demandar al notario por la estafa. Es también. correcto. Entonces te ahorras todo eso si buscas directamente a un penalista. Ahora, volviendo al comentario que hizo don Carlos, de que los ricos no van a la cárcel. Es que los ricos, y hay que ser muy realista, Andrés, si estamos en un programa donde estoy siendo muy sincero, el rico puede pagar un abogado especialista, puede pagar un penalista verdadero. Pero si usted le paga a un notario para que le lleve un asunto penal, como dicen en la Reforma, esta frase en la Reforma es muy cómica, dice que con un defensor público, que no tengo nada contra los defensores públicos porque hay muchos que son muy buenos, pero ellos tienen una idea de que con el defensor público llevo una pierna en el aire, una pierna en la cárcel y la otra en el aire. Eso dicen la gente de la Reforma, o sea, los internos de la Reforma. Y no solo en la Reforma, sino en San Sebastián me lo dicen a mí, porque se da como una especie de diferencia entre la defensa de uno y de otro, porque nosotros tenemos menos casos. El defensor público por lo general lleva cerros de expedientes, y esos pobres generalmente para ver un caso lo ven pocos minutos antes del juicio. Entonces yo no le achaco responsabilidad al defensor público, porque el defensor público tiene un volumen de expedientes. No, y hay otra cosa. Ellos tienen, me imagino que un salario. Correcto. Igual, normal. Gane o pierda, normal. Entonces, igual es perder que ganar. Lo dice Carlos Hidalgo, tiene mucha razón, pero mucha razón el penalista. Excelente acotación. Hay mucha razón en esa comparación con la medicina. Qué bueno. Sí, es cierto. Sin duda alguna, es cierto. Yo uso mucho ese ejemplo en medicina, porque en medicina tenemos que caer a la razón. Cuando tenemos una situación del corazón, por ejemplo, vamos a un cardiólogo, no vamos a un médico general, porque el médico general no está preparado para ese tipo de situaciones. Y con respecto al que tiene plata, pues no va a la cárcel, es que tienen muchos recursos para no ir a la cárcel porque contratan un abogado bueno y ese abogado garantiza el proceso y garantiza el manejo del proceso. Oscar, en el tema ese de los defensores públicos, bueno, Ajá. Me imagino que también tienen que haber defensores públicos bastante buenos que muy buenos, tienen, muy buenos. Tienen la posibilidad de muy tener buenos, una oficina aparte y tienen que muy buenos. agarrarse. Hay defensores públicos muy calificados. Yo eso quiero defenderlo y respeto mucho a muchos defensores públicos, pero también tenemos que ser realistas. Muchos defensores públicos quedan debiendo, porque generalmente esos defensores son abogados nuevos o abogadas nuevas que van a practicar en la defensa pública para después abrir su oficina, como decía usted. Y esa es la realidad que tenemos en Costa Rica, que se da mucho la práctica y es muy feo decirlo, pero hay veces se cometen errores de experiencia, de falta de experiencia. Le decía a Carranza, ¿por qué se inclinó usted por el derecho penal? Porque precisamente esa pregunta me la han hecho varias personas, y es que el derecho penal a mí me encanta porque siempre he sentido la necesidad. El derecho penal es como un arte, es como pintar, es como esculpir, es como... el derecho penal tiene mucha vida. Es una herramienta que la utilizas para defender los derechos de las personas, de las instituciones, sobre todo los derechos humanos, que muchas veces nuestra sociedad los obvia. Por ejemplo, personas con discapacidad,
que casi nadie los quiere defender. Yo, por ejemplo, y a usted le consta que soy asesor legal de una fundación para discapacitados, la Fundación Doctora Chinchilla de Reyes, y ahí yo nunca he cobrado un 5, porque a mí me nace defender los derechos de las personas, sobre todo en este caso de las personas con discapacidad. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención eso, el defender los derechos de los demás y el no quedarme a brazos cruzados viendo tales situaciones. De hecho, que me salí de la política porque en la política uno ve que muchas cosas no se hacen de la mejor forma y uno hay veces no tiene forma se siente imposibilitado de hacer eso. Entonces decidí seguir en el derecho penal porque es mi por eso hoy no hay jueves, sino vocación. mañana viernes, por los viernes son de política. Ajá. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho la política. De hecho, que usted sabe muy bien que voy a muchos programas y que siempre externo mi criterio sobre cuestiones políticas. Pero el derecho penal para mí es dar vida a la defensa de los derechos de los demás. Por eso es que yo escogí el derecho penal. Vamos a saludar a Paula Montano, que nos está observando allá en Boca de Arenal de San Carlos. Un saludo para especial. Edgar Jovel Álvarez, que nos observa en el Cantón Central de Alajuela. Y don Juan Rápido Esquivel. Don Juan, vieras qué fotografía más bonita acaban de subir al chat de los amigos de la villa. Hay un chat que se llama Los Amigos de la Villa. Ajá. Muy interesante, muy cultural. Vamos a tener que poner a Oscar Carranza ahí. Es un chat donde se habla mucho de historia de San Carlos. Qué bueno. Y ahorita acabo de observar que subió Bernal Gutiérrez una fotografía de don Enrique Gutiérrez. Ajá. Con don Limber Quesada y Juan el Rápido Esquivel ahí. Correcto. De hecho Wendy, que hay... Wendy Sibaja Álvarez también, saludo especial. Sí, pregunta también de don Juan Esquivel antes de... Dice, ¿pueden trabajar penalistas y un defensor público? ¿De hecho qué? No, bueno, antes de contestarle a don Juan Rápido Esquivel, de hecho que por ejemplo San Carlos ha tenido grandes historiadores, don Alfonso Vargas Aragonés, por ejemplo, el mismo Gerardo Arias, que recopila algunas situaciones de Buenavista y todo esto, y del Cantón. Me acuerdo también usted está mencionando a don Limber Quesada Álvarez, uno de los grandes. Don Limber le gustaba mucho la historia también y fue diputado. Don Freddy Arroyo Ramírez, o sea, hay una serie de gente que se ha venido, don Francisco Rodríguez, que le gusta escribir, don Carlos, el hermano de don Carlos Rodríguez, ¿cómo es que se llama? Don Norman, que también escribe, Adriano Corrales. O sea, hay una serie de gente que se ha dedicado a esculpir la historia de San Carlos. Y no solo de San Carlos, sino de la región. Y eso a uno le alegra mucho, le motiva mucho. A mí me gusta mucho leer sobre eso, porque creo que San Carlos es una historia aparte de Costa Rica. La región de norte es una región que, por ejemplo, a nivel comunal, creo que no la tiene el país. Tiene una base comunal que cuando yo estuve en el MOP, fui asesor de Guillermo Conceila en el 86, uno andaba por todo el país y la gente admiraba la base de desarrollo, de asociaciones de desarrollo que tiene San Carlos. Se ha ido perdiendo, pero sigue siendo admiración para el resto del país. Entonces, cuando uno es sancarleño y recorre todo el país, a uno le hacen ver esto de la historia de San Carlos. Pero con respecto a lo de la pregunta de don Rápido Esquivel, ¿qué era? Dice, ¿pueden trabajar penalista y un defensor público? Sí, claro, muchas veces trabajamos en procesos. Por ejemplo, en materia de narcotráfico, generalmente usted ve 15, 20 abogados, tanto privados como defensores públicos, trabajando pie a pie y se da mucho eso de que trabajamos en varios casos, en narcotráfico, en legitimación de capitales, en prevaricatos, por ejemplo, cuando es el gobierno, funcionarios del gobierno que participan. O sea, se da una serie de abogados
y uno llega a tener muy buena relación con los defensores públicos y con los defensores privados. Pero es muy interesante esa interrelación que se da entre los defensores públicos y los defensores privados. Aquí tenemos también, bueno, a los que siempre se me olvida decir el número, perdón, del teléfono 8739-2554 para los que quieren escribir vía WhatsApp, y agradecerle a don Luis que me está recordando que diga el número de teléfono. Don Luis Villegas, correcto, don Luis Villegas en Puente Casa de San Carlos. Un saludo Andrés, especial. recuerde dar su número de teléfono, que siempre lo olvida, sí es cierto, siempre lo olvido. Dice, quisiera preguntarle al licenciado Carranza, si en algún momento en su preparación como penalista estuvo pensando, o por lo menos dudó, en continuar ese estudio para ser un profesional especializado en esa materia. No, creo que no. En el caso mío no. Tuve situaciones muy difíciles. Andrés, usted sabe que fui taxista antes de ser abogado. Tuve 17 años taxi. Tuve que trabajar como taxista. Una situación que es difícil. Y tenía que viajar a San José a estudiar. Y yo creo que a usted mismo le consta del esfuerzo que se hizo. Entonces yo le contestaría a esa persona que no, que nunca dudé de ser penalista, porque a pesar de que me costó llegar a ser penalista y mi maestría, creo que nunca he dudado de ser penalista. Inclusive mis familiares son los mejores testigos de eso, de que me decían que cambiara a otra carrera para que no fuera tan peligrosa la carrera, y sin embargo no les hice caso y aquí estoy. Y creo que me moriré en derecho penal. Dice Carlos Valdés, hay una amenaza latente que se está dando, más en los últimos días, en el aumento de homicidios, por supuesto, tema del narcotráfico. Decía un criminalista hoy, en un noticiero por Canal X, por la mañana, que la impunidad que tienen las bandas del crimen organizado es la coerción o amenaza, me están echando más, o amenaza hacia los jueces en infligir el daño a familiares del juez para que el proceso penal termine a favor de estos. ¿Es esto una realidad en San Carlos? Postdata, sin compromiso de respuesta del abogado si no desea responder. Dice Michael Rojas, saludos Andrés y Carranza. Andrés Alvarado Mora dice saludos al licenciado Oscar Carranza. Saludos de para parte ustedes. de Andrés, el guarda de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ah, sí, claro. Y Carlos Alberto Hidalgo dice, pregunta, ¿qué se siente defender a una persona sabiendo el penalista es culpable de un crimen atroz? Tiene que ser muy profesional, pero me imagino también se debe sentir bien feo, dice Carlos Hidalgo. Bueno, con respecto a... Yo antes me refería a la situación esta de los jueces, que fue una de las primeras impresiones que di, porque sí se está dando, sobre todo en la meseta central, la región central, eso de las amenazas sí se están viendo. Y en la parte de Limón, por ejemplo, en Limón se amenaza mucho los jueces. Pero en San Carlos, por lo que tengo conocimiento, creo que aquí, si se ha dado una presión, es no es tan evidente como lo es en la región central y en Limón, que para nadie es un secreto, Limón nadie quiere trabajarlo. Tanto sea como médicos, o sea, ustedes ven que el Tony Facio de Limón, el hospital, cuesta mucho que lleguen especialistas, porque Limón es un peligro, como diría un amigo mío dijo, es un peligro latente. Y así se da en el Poder Judicial en Limón. Limón tiene una situación de bandas muy grave. Por ejemplo, hoy vi que había como 2 o 3 muertos en un tiroteo que hubo ahora en la tarde. Yo Limón lo conozco muy bien porque Limón he llevado algunos casos. Pero en San Carlos, con lo que me pregunta él, por lo menos yo en San Carlos no
por lo que he hablado con los jueces aquí, si se ha dado alguna presión, recuerdo que aquí en el barrio San Martín, mi primo, el juez Máximo Esquivel Carranza, Ajá, lo de la bomba. sí le lanzaron una bomba. Gracias a Dios, su familia y él resultaron ilesos por la construcción de la casa, pero eso sí me acuerdo. Se fue a San Ramón, ¿no? Sí lo trasladaron inmediatamente el día siguiente a San Ramón, mi primo, que fue declarado de los mejores jueces en este país, ya está pensionado. Era muy buen juez, no porque era primo mío, sino porque recibió varios reconocimientos a nivel nacional. Pero que me acuerde yo de presiones así, creo que fue la de Máximo. La de Máximo fue la única que ha sido muy evidente y que ha sido a nivel público bastante notoria. Pero que yo me acuerde de otra situación en San Carlos con ¿Le ha jueces. tocado experimentar a usted como abogado esa situación? Sí, claro. Situaciones de amenazas. Claro que sí. Sí, claro, los penalistas siempre estamos con ese peligro latente, pero pues sí nosotros en Limón sobre todo y en algunos lugares sí tenemos nuestra seguridad personal. Eso sí tenemos que hacerlo en ciertos juicios porque es parte de las chispas del oficio que diría nuestro pueblo. Pero sí, obviamente que todos hemos recibido algunas amenazas. Gracias a Dios no se han concretado porque uno siempre recurre a ciertas medidas de seguridad. Pero sí, todos los penalistas hemos tenido alguna situación ahí, unos más que otras, pero sí corremos peligro, claro. ¿Los hace eso dejar algunos casos? Pues yo hasta el momento, algunos casos me han puesto a pensar, pero no los he dejado. Siempre he buscado la forma de arreglar la situación de manera de que siga el caso y la verdad es que no me acuerdo de haber dejado ninguno por cuestión de seguridad. Simplemente incrementa uno la seguridad y localiza algunos miembros para poner a las autoridades sobre aviso sobre el asunto. Entonces uno sí se cuida mucho en ese sentido, pero sí es peligroso. Licenciado Carranza, si volviéramos al año 63 y vuelven a ser el abogado Carranza, pasara todo lo que pasó, volver a ser taxista, estudiaría lo mismo. Sí, claro. Se dedicaría a lo mismo. Y yo creo que sí, que trataría porque yo tuve que salir unos años de la universidad, como 5 años, porque mi papá tenía una enfermedad terminal. Mi mamá y yo recorrimos casi todo este país con varios especialistas, no había plata para estudiar y no me da vergüenza decirlo, yo tuve que salir 5 años. De eso es testigo muchas personas que nos veían eso. No pudimos salvar a mi papá, pero por lo menos la situación de él, tratamos de que no muriera con tanto sufrimiento, sino que se atendiera un poco mejor la situación y durara un poco más, pero por más esfuerzo que hicimos con varios especialistas, no. Entonces, pues para nadie es un secreto que esos tratamientos son muy caros y yo tuve que suspender por 5 años, creo, la carrera de Derecho y dedicarme a atender a mi papá y andar con mi mamá por todo lado, que eso yo fui el compañero de mi mamá en todo eso. ¿Qué le ha dejado bueno y malo? Me ha dejado bueno y malo el derecho penal. Bueno, me ha dejado mucha enseñanza, mucha experiencia. Creo que ha sido interesantísimo poder hablar con muchas personas de muchos países. Siempre voy a un congreso de la zona sur, en donde siempre participan 10, 12 países. Todos los años, me acuerdo que don Henry Vega, que en paz descanse, era uno de los que nos veíamos siempre en esos congresos, y algunos otros penalistas de este país nos vemos en esos congresos, que es generalmente en julio,
y creo que todos los años apartamos esa fecha. Dura como 3 días el congreso para conocer nuevas técnicas, implementar nuevos conocimientos, dar algunas conferencias. Y es muy interesante porque esos congresos no solo es en el campo penal, sino en todos los campos del derecho. Entonces ahí uno aprende bastante de otros países porque llega gente de España, de Brasil, de México, de Argentina, de El Salvador, de Nicaragua, porque la gente a veces piensa que Costa Rica tiene el mejor nivel de educación en Centroamérica y eso no es tan falso, pero también hay muy buenos especialistas en diferentes países. Por ejemplo, en Nicaragua está el doctor Cuarentena, que es doctor en Derecho Penal, es muy bueno. Cuarentena. Sí, este apellido Cuarentena. Ajá. Y me parece que es de los mejores que hay en Centroamérica. Y por ejemplo, Francisco Castillo, ya está un poco mayor, que es el doctor Francisco Castillo, para mí el mejor penalista que ha tenido Costa Rica. Y sigue escribiendo y a veces lo visito y nos sentamos a conversar sobre varios temas. Y así por el estilo. O sea, hay mucha gente que recuerdo que Henry Vega me ha hecho mucha falta porque Henry Vega y yo nos enfrentábamos muy fuerte. O sea, los juicios en donde yo me enfrentaba con Henry pues siempre eran muy fuertes porque yo llevaba, como decía, nos poníamos la camiseta cada uno y luego, como buenos profesionales, nos tomábamos un café. Recuerdo que Henry me decía después de un juicio, ¿qué estás haciendo? Le veis sacando una copia de un expediente. Mira, nos vamos a tomar un café días después. Y tal vez habíamos tenido un juicio donde nos decíamos muchas cosas que la gente que estaba observando el juicio creía que nos íbamos a quitar la camisa. Son enemigos. Pero no, en realidad tuvimos muy buena amistad y así ha sido con Rafael Gueró y así con don Juan Marco Rivero, con algunos otros abogados que yo siempre me he enorgullecido de estar con ellos. Francisco Campos, que para mí es de los mejores que hay en este país en materia de narcotráfico y de lavado. Por ejemplo, hay muchos buenos penalistas en este país, pero de ellos he aprendido, y lo malo tal vez ha sido algunos momentos difíciles donde me han amenazado y han amenazado a mi familia con bombas y de todo eso, pero pues hasta el momento lo hemos manejado muy bien y hemos salido, gracias a Dios, siempre por la puerta grande. Para Roberto Quesada Arrieta, en Buenavista, San Carlos, de salud especial, dice Carlos Alberto Hidalgo. Hágale mi pregunta. Sí, la pregunta de Carlos Alberto Hidalgo: ¿qué se siente de defender a una persona que, sabiendo el penalista es culpable o es un crimen atroz, que tiene que ser un profesional, pero me imagino debe ser bien feo? Yo les pongo el caso de los defensores públicos. Los defensores públicos no escogen los casos. Los defensores públicos siempre les tiran los expedientes como rol. O sea, el caso que les toque, eso tienen que llevarlo. Y antes lo dije, que el derecho a la defensa es un derecho de derechos humanos. El derecho a la defensa en cualquier parte del mundo es un derecho efectivo. Ahora, yo les preguntaría, cuando uno saca una maestría, cuando uno vive en cursos, porque yo soy de los abogados que tengo más cursos de aquí, de la zona, y eso lo pueden preguntar al Colegio de Abogados, la sede, ellos son testigos de que yo siempre llevo cursos aquí. Cuando yo veo que a los abogados hay que rogarles para que vayan a un curso, eso me preocupa mucho, porque siempre somos los mismos 4 gatos que vamos a los cursos. Entonces, volviendo al contexto de la pregunta, los defensores públicos no tienen alternativa. Nosotros tampoco. Porque si nosotros vemos
que alguien nos llega a pedir la ayuda, no podemos negarnos. O sea, por ley podemos escoger, porque somos defensores privados, podemos escoger, pero también todo el mundo tiene derecho a defensa. Todas las personas, todos los seres humanos tienen derecho a defensa. Y esas atrocidades que dice la gente, si no llevamos esa defensa, obviamente que nos están pagando. Si no la llevamos, pues también queda un sinsabor como profesional de que he estudiado, me he fundamentado en muchos conocimientos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué si no estoy al servicio de todos? Estoy discriminando a una parte de la población. Como lo dijimos antes de los discapacitados, de las personas con discapacidad, que nadie las quiere defender, pues yo he escogido a esa gente también. Como he escogido a esa gente, pues también mucha gente ha llegado a pedirme ayuda, a decirme, Oscar, vea, yo quiero que usted me defienda en este proceso. Y he tenido que hacerlo, porque tal vez es una amistad y me ha dicho, vea, tengo esta bronca encima. ¿Qué es lo que más le mueve el corazón? ¿Qué situaciones son las que más le mueven el corazón? A mí me gusta mucho el derecho penal. Me gusta mucho el derecho penal y me gusta ganar. Eso es lo que me gusta. Y el ganar no es solo porque muchas veces cuando planteo esto la gente me dice, es el dinero. Bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien como penalista. Pero yo creo que no es el dinero. Lo que me ha movido es ese derecho que tienen las personas a ser defendidos. Las personas tienen derecho a una defensa de calidad. Si la persona no tiene los recursos, no solo económicos, sino de orden moral, porque me lo han planteado Carlos Mejías y me lo han planteado don Carlos. O sea, aquí la gente ve leprosos, como leprosos a mucha gente que tiene problemas. Y nosotros no hacemos esa distinción. Por lo menos a nivel ético no podemos hacer la distinción en que usted es narcotraficante, váyase y que lo metan a la cárcel. No. Yo creo que esa persona tiene derecho a que yo lo defienda también. No importa qué acto haya cometido. Es lo que no entiende la gente. La gente piensa que uno se va solo por el dinero. No, yo he defendido gente que le he dado fiado la defensa y que todavía en la cárcel me están pagando la fe. He tratado de defender a esas personas y gracias a Dios he tenido muy buen récord en los casos. Algunos los he perdido porque hay una mentira que manejan mucho los abogados, algunos abogados, y es que dicen que todos los juicios han ganado. Cuando un abogado les diga a ustedes que todos los juicios lo han ganado, mejor váyanse de esa oficina, porque es un completo estafador. Yo no conozco a ningún abogado, por más cartel que tenga, como decimos nosotros, por más nombre que tenga, por más fama, que no haya perdido juicios. Y oigo gente que dice, es que tal abogado me dijo que él no pierde ni un solo juicio. Le digo, ese es un mentiroso, dígale que dije yo. Porque es cierto, o sea, nosotros perdemos juicios, por una situación o por la otra, pero perdemos algunos juicios. Lo que pasa es que, Andrés, si vos perdés muchos juicios, nadie te va a contratar. Entonces también depende de la estadística, depende de los números. Entonces todo... Ahora, hay otra cosa que quiero contestar en esto, y quiero ser muy honesto, porque estoy siendo muy honesto para contestar. Quizá me estoy confesando con ustedes. Si uno no trabaja esos casos, no hace dinero tampoco. Y hay que ser sincero, el dinero se ocupa. Yo tengo gente, tengo asistentes que tengo que pagarles y no puedo ponerme por una cuestión moral a decir, este es narcotraficante, entonces pongo un rótulo que dice, no defiendo narcotraficantes, o no defiendo lavadores, o no defiendo
qué sé yo, abusadores o violadores. No, no puedo hacer eso. Porque si hago eso, estoy cometiendo un grave problema. O sea, estoy excluyendo a una gran población del derecho a la defensa. En mi bufete nunca lo encontrará usted, ni tampoco encontrará esa discriminación. El saludo especial para Juan Pablo Rodríguez Acuña y don Óscar Acevedo, que nos está observando. Un saludo para ellos. Dice Lorna Murillo Aguilar, pregunta al penalista. En pleno centro de Zarcero, una delincuente de Naranjo agarró a garrotazos a una señora indefensa, y al ser demandada por la víctima, esta llevó de testigo falso a un policía del pueblo, que le ha servido de cómplice en sus actos delictivos, y a los comercios, casas, instituciones y personas del cantón. ¿Qué pasa con él si más bien debe proteger al ciudadano honrado? Si la señora llevó dictamen médico, tenía testigos que vieron lo contrario y quedó en cámaras el ataque. Espérate que me están subiendo más. Quedó en cámaras el ataque. Ella mintió diciendo que él estaba con ella a esa hora en su casa y fue sentenciada, y él solo reubicado a otro cantón. También un saludo para Carlos Mejías, que se vuelve a conectar de nuevo. Bueno, es que la gente es muy dada a no asesorarse jurídicamente. Aquí queremos hacer las cosas nosotros mismos, lo que pensamos, lo que a nosotros nos parece. Pero yo sigo con el caso de medicina. Cuando tengo un dolor, voy a un médico y la gente le paga la consulta sin fijarse cuánto le está cobrando, ni qué le va a hacer. Simplemente llega y paga la consulta del médico. A los abogados hay una mala cultura o hay una incultura de que la gente no quiere recurrir a los abogados para asesorarse. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso es muy fácil. Y cuando se vienen estos problemas, ahí lo que se dio fue una falta de asesoría. ¿Por qué? Porque creen que las cámaras por sí solas son la prueba para incriminar. Y aquí antes hablé de tecnicismos. Los defensores trabajamos en eso. Ahí está la ley, la aplicabilidad de la ley. Entonces, un juez no puede condenar a alguien porque una cámara diga o muestre unas imágenes. No, se necesita una prueba, que esa sería una prueba documental. Se necesita otro tipo de prueba. No se puede dejar al juez con un tanate de estos, como diría nuestro pueblo, si no le damos las herramientas o las pruebas para condenar. Y aquí entra el Ministerio Público, que es el que defiende a la víctima, se supone, o asesora a la víctima. Entonces yo le preguntaría a esa persona, ¿hablaron con el fiscal para concretar, o sea, para planear la estrategia del juicio? Le apuesto que no. Le apuesto que no, porque hubo un divorcio entre la víctima y la fiscalía y los demás testigos. Ahora, con respecto a ese guarda, a ese oficial, simplemente yo lo que creo es que ahí lo que cabía era presentar la queja a Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, que hiciera la investigación y abriera un proceso administrativo. Pero eso le apuesto que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir donde los abogados a asesorarse, no quiere consultar, pero sí a los médicos va y les consulta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesional en derecho a un profesional en medicina? Yo les pregunto, porque muchas veces nosotros estudiamos más que los otros profesionales, los que estudiamos, pero la gente está viendo que ahora los profesionales, algunos no quieren estudiar,
Se quedaron con lo que estudiaron en la universidad Y nada más. y con la poca experiencia que tienen. Y eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Sobre todo en derecho penal, usted no puede hacer eso. Esa fórmula no te funciona. Porque hay un cambio, hay diferentes reformas y hay diferentes tratamientos para atender diferentes casos. Entonces, la gente lo que no ha entendido es que hay especialidades. Y a esa señora lo que le diría es que cuando vuelva a pasar eso, se asesore, porque ese caso está mal llevado. Y entonces le echarían la culpa al fiscal que llevó eso, pero yo le echaría la culpa a la gente que no se comprometió con el caso para asumir, para recoger las pruebas, recolectar más pruebas. Sí, hay capacitaciones, me parece, cuando usted nos cuenta del Congreso. O sea, la Claro. gente debe de seguir en una constante capacitación. Por ejemplo, aquí en San Carlos, yo le soy sincero, creo que he visto un colega o dos colegas en esos congresos internacionales. Y voy todos los años. Y no veo gente de San Carlos. No veo abogados de San Carlos. Ni de la zona. Y hay abogados que practican el derecho penal acá. Sí. Y sin embargo uno no los ve en esos congresos. ¿Por qué será que se está dando esto? Porque hay una gran apatía al conocimiento. Porque hay una gran apatía a lo que usted acaba de decir. Ese tipo de educación, ese tipo de formación nos está dando. El profesional se quiere quedar con lo que aprendió. Y ahora las técnicas han cambiado mucho en diferentes campos, no solo en el penal. Está el familia, por ejemplo, hay un código procesal de familia que no se ha sacado. Por esto de la pandemia se atrasó, porque se pretendía sacar a fines del año pasado y no se ha sacado. ¿Y cuántos abogados conocen sobre la existencia de eso? Dice Lorna Murillo Aguilar que le agradece la respuesta, que se lo comunicará a la amiga. Claro, claro que sí. Tenemos que agradecerle que nos acompañara este tiempo, poder conocer más allá de lo que uno se puede imaginar, de lo que es el trabajo y el ejercicio de la profesión de un penalista. Claro. Y poder conocer también de que hay grandes diferencias entre un penalista y un abogado Notario, sí. notario. Que es la mayoría. Y también hasta en esta parte de la capacitación, de que hay capacitaciones constantes de que también un penalista debe someterse. Claro. Y el derecho penal, para peores, es de las ramas del derecho más delicadas, porque es de todos los días. Es que, por ejemplo, en familia, que son pensiones, o tienen que ver con divorcios, digamos que son realidades que son importantes, son muy relevantes, pero es que el derecho penal no te da tiempo. El derecho penal es de todos los días. Y entonces, si actúas mal, o sea, es que aquí no existe la frase, para terminar, no existe la frase, echar a perder se aprende. No, aquí no. En el derecho penal no. Si perdés 2 o 3 juicios, te mandan para la casa porque sos malo. O sea, ahí no hay de que echando a perder se aprende. No. En el derecho penal no. En el de familia y en estos otros ramas del derecho civil, sí puedes cometer más errores. Y son disimulables. Pero es que el derecho penal no, porque se te va el cliente a la cárcel. Son asuntos irreparables. Y el que se te vaya alguien a la cárcel es como el médico que está operando y se le fue el paciente, o sea, se le terminó la vida. El derecho penal es igual. El derecho penal, metes el bisturí y tenés que ser muy inteligente para hacerlo y muy práctico, porque tenés que meterlo donde está. Si lo moves un poco, entonces hay una mala praxis, que la gente está muy familiarizada con esto de mala praxis, que es otro de los programas que podemos hacer. Las malas praxis, no solo en medicina, porque la gente cuando habla de mala praxis dice medicina, médicos,
No. Las malas praxis se dan en todos los profesionales. Y aquí en este país se cometen muchas malas praxis en el derecho penal, porque llevas un abogado que es notario y te meten a la cárcel por una mala defensa. Entonces ahí se da una mala praxis. Pero muy contento de haber Dice podido... Juan Esquivel, licenciado Carranza, se debe hacer otro programa más para bien de la gente que está escasa de conocimiento. Claro, con mucho gusto. Y dice Luis Diego González Esquivel, o sea, si ve que va a perder el caso, mejor no llevarlo. Es correcto. ¿Qué le gusta más? Ya para irnos en otro tema, que pasa, ahora que usted dijo algo de divorcio y de materia de familia, ahí, bueno, se da el matrimonio y divorcio, el matrimonio civil, que es, sabemos que lo hace también un abogado, y el divorcio que lo hace un abogado. ¿Qué le gusta más, casar o divorciar? ¿Sacrificar a la persona o salvarle la vida? Hago las dos cosas. Sacrificar a la persona o salvarle la vida. ¿Qué le gusta más? Es que hago las dos cosas. Y sobre todo, ahora estoy haciendo matrimonios que para mucha gente son como el diablo. Y puedo hablar de eso. Yo hago matrimonios igualitarios. Y no tengo ningún problema. Nada moral me llama la atención. Sí, claro. He hecho varios y no me arrepiento. Aquí en San Carlos, nada más para terminar, aquí en San Carlos buscaron a 10 abogados y ninguno quiso hacer ese tipo de matrimonios. Y yo les dije, con mucho gusto les hago, porque antes dije que yo no soy alguien para marginar a la gente. Yo hago los matrimonios. ¿Tiene el mismo precio de matrimonio igualitario? Sí, claro. Ajá, sí. Y es el mismo trámite. No hay diferencia. No, es que me da risa. Para terminar, me da risa porque la gente piensa que es un trámite diferente, pero eso es totalmente igual al trámite que se hace con las otras parejas, con las heterosexuales. O sea, es que la gente desconoce mucho de muchas cosas, pero estos programas son muy importantes para abrirle los ojos a la gente, para decirle a la gente sobre los errores que se están cometiendo y sobre las cosas que se pueden arreglar. Pero sí, claro, estos programas a mí me encantan y me gusta que me pregunten. Vean ustedes que yo acepto preguntas de todo lado y no ando nada. O sea, mi teléfono, inclusive ahí lo tengo en pantalla cerrada porque ustedes ven que yo contesto de todo y contesto de materia civil como de materia penal. Entonces, a pesar de que mi maestría es en derecho penal, pero ejerzo todos los días en civil también. Entonces, yo lo que creo es que la gente debe informarse de muchas cosas. Por ejemplo, esto de la pandemia, con respecto a la parte laboral, por ejemplo, esto estaba cometiendo graves errores la gente por desconocimiento, y los mismos patronos se estaban exponiendo a multas millonarias porque no dan a conocer las acciones que ellos toman ante el Ministerio de Trabajo. Y aquí hay muchas empresas que después de que pase un poco esto de la pandemia va a sufrir varias sorpresas, multas muy grandes, pero no porque ellos hayan querido, sino por el desconocimiento de ellos. Pero Andrés, mire, me alegra mucho estar en este programa, estoy a sus órdenes, estoy a las órdenes de la gente. Voy a dar mis números de teléfono, no por el asunto de que yo siempre trabajo con citas. Y gracias a Dios mi bufete, pues en lo de la pandemia, sí cerré el de San José porque el de San José tenía un alquiler muy alto. O sea, el local en que estoy allá es cerca de la Corte Suprema y pues la verdad es que con la pandemia había que cerrar. Pero seguro en febrero vuelvo a abrir. Y mis números de teléfono son 83 36 8973 83 36 8973, y el de la oficina, el de mi bufete aquí en San Carlos, es 2460 2524. Es muy fácil, 2524 60 2524. Es muy fácil de aprendérselo. Pero sí, con gusto vuelvo a cualquier programa que digan ustedes y los temas que ustedes quieran también. Ustedes ven que
De que contesto de todo. Hay un tema interesante que sigue siendo interesante todos El femicidio, los por ejemplo, años. No, es muy importante. hay otro que es, yo no sé si como un homicidio también, que es el tema de pensiones alimenticias, ¿verdad? Que ocurre. El tema de pensiones alimenticias es un tema que se las trae. Leí hace unos días en una publicación, un reportaje, algo ahí de La Nación, que es de las leyes más viejas que hay. Sí. Y que no han traído ningún mejoramiento de nada. O sea, no han De hecho, que en la reforma hay un apartado donde tienen recluidos a los que no pagan pensión. Y creo que iba por 280, algo así, el número de internos que tenían la reforma por pensiones alimentarias. Sí. Y se ha venido planteando, don Oscar López en algún momento planteó que dejaran a esos internos trabajar en el día y recluirlos en la noche. A mí, en lo particular, ese proyecto siempre ha dado vueltas en la asamblea y no sé por qué no se ha hecho efectivo, porque doña Gloria Valerín era la única que se oponía y alguna gente del INAMO, pero no entiendo por qué se oponían si esas personas salían a trabajar en el día y en la noche guardaban prisión. Entonces yo aquí veo que se está solucionando más bien un problema a la familia por la manutención de los hijos y siempre está garantizando la libertad que ha perdido la persona que no paga pensión. Y entonces trabaja un tiempo y vuelve a salir porque logra llevar esos dividendos o la manutención a los hijos y ya no se justificaría lo de la reclusión. Sí, pero es que también uno ve, por ejemplo, casos, y conozco dos muy de cerca, licenciado Carranza, donde la mujer va y dice, bueno, el monto de la pensión que quiere y le ponen, y mientras llega un proceso de la incidencia de rebajo y toda esa vaina, sí, la apelación. Pero la persona tal vez no tiene los recursos para cubrir esa pensión y está expuesta a una prisión por la demora y toda el monto burocracia el monto provisional. Sí. Eso está mal. La ley de pensiones debe cambiarse en ese sentido, porque si va una mujer y dice que me tienen que imponer una pensión de 1 millón de colones y me pone una provisional de $500,000, aún así no puedo hacerle frente al $500,000 y me dan 3 días después de notificado para depositar el monto provisional. Entonces, aunque diga el juez que me está bajando a la mitad, a $500,000, siempre es una suma importante que en 3 días no la voy a conseguir. No. Entonces, hay una serie de cosas, y entonces Andrés. Alguien privado de libertad que si no puede pagar ni suelto menos encerrado. Por supuesto, entonces ahí se está vistiendo a un santo para desvestir a muchos santos. Nos encontramos mañana, tendremos a Óscar González, él es un activista del Partido de Liberación Nacional, vienen todos los procesos internos de los partidos y él viene a hablar de su participación, de su movimiento, porque tendrá movimiento de digitales, y de eso estaremos conversando. Don Óscar es un dirigente liberacionista, un joven odontólogo muy conocido. De hecho, que yo he tenido, no soy muy amigo de don Óscar, pero sí hemos tenido alguna participación. Y yo no puedo negar el pasado liberacionista, ni tampoco siempre he sido liberación y creo que lo seguiré siendo. Porque parte de mi familia, como Rolando Araya y Johnny, están ahí y los Arias siempre me dieron oportunidad para estar en los gobiernos de ellos. Cosa que yo les agradezco mucho a los Arias y a los Araya. Pero sí es un joven que promete mucho, yo le admiro mucho su trabajo. Algunas cosas no las comparto, como todo el mundo, pero creo que todos tenemos derecho, y antes lo dije, todos tenemos derecho a actuar. Buenas noches. Nos encontramos mañana y el próximo jueves también en otro tema de Entre Nosotros y mañana en el perfil de Andrés Madrigal. Buenas noches.